Mis amados, el Señor los bendiga grande, poderosamente en esta nueva mañana, este nuevo día en el que Dios nos permite obviamente disfrutar de la vida, de su presencia, del amor de Cristo en nuestros corazones. Y el tema que te queremos tratar el día de hoy es relacionado con la gran tribulación. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas sobre este periodo que ha de venir sobre la faz de la tierra, donde Dios definitivamente desatará sus juicios sobre la humanidad. Pero ¿qué dice la palabra en relación a este momento que vivirá la humanidad? ¿Quiénes lo vivirán? ¿La iglesia estará allí involucrada? ¿Qué podemos decir nosotros a través de lo que muestra la preciosa palabra de Dios? En el libro del profeta Jeremías, el capítulo 30, el verso 7 dice la escritura: Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En este momento en que Jeremías profetiza aquel grande día, está haciendo referencia obviamente al tiempo final donde los juicios de Dios, la ira de Dios sería derramada sobre esta tierra. Y dice, no hay otro semejante a este día. Y dice, tiempo de angustia para Jacob. Aquí lo primero que nosotros vemos, y obviamente Jacob representa a Israel mismo, es el momento fuerte que tendrá que vivir el pueblo judío en aquel tiempo. Es decir que partiendo de allí, más que nada, el tiempo de la gran tribulación es un tiempo de prueba, de formación para el pueblo judío. ¿Cuál es la razón? Porque ellos rechazaron al Mesías. Podríamos decirlo así, será la última gran oportunidad para que millones de judíos puedan reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador. Pero ¿sabes qué es lo importante? Dice, será un tiempo de angustia para Jacob, pero de la misma manera, ¿sí? De ella será librado. O sea, Dios mismo levantará bandera delante de su pueblo. En ese tiempo de la gran tribulación, muchos judíos podrán hallar sencillamente ese periodo de gracia para ellos, en el sentido de que podrán encontrar a Jesucristo y reconocerlo definitivamente como el Señor y Salvador de sus vidas. En el libro del profeta Daniel, el capítulo 9, el verso 24, Daniel 9, verso 24, dice la escritura: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Este pasaje de Daniel habla de la profecía de las 70 semanas. 69 semanas ya han sido cumplidas. Y recuerda que para los judíos el término semana no hace referencia como para nosotros a 7 días. Una semana para ellos significan 7 años. Es decir, que ya han pasado esas 69 semanas de 7 años y falta una semana. Esa semana son 7 años, los 7 años relacionados al periodo de la gran tribulación. Cuando leo este pasaje me doy cuenta efectivamente que Dios está haciendo referencia de que esa semana también será de trato, obviamente, para el pueblo judío. El Señor no está hablando acá a los pueblos gentiles. Y escúchame bien esto. Y aunque en la gran tribulación la ira de Dios vendrá sobre toda la humanidad, sobre todos los pueblos de la tierra, es entendible que será un trato especial que Dios tendrá con su pueblo. Y vuelvo y te repito, ¿cuál es la urgencia de Dios? Que su pueblo vuelva su corazón a Él, que reconozca que el rey que vino y se hizo hombre, el Señor Jesucristo, sí era el Mesías que efectivamente Él les había prometido. Por eso estamos esperando esa última semana, esos últimos 7 años, donde será el periodo de la gran tribulación. Como lo hemos venido diciendo, pues en ese tiempo habrá un juicio de parte del Señor. Cuando miramos Apocalipsis, entre los capítulos 6 a los capítulos 19 de Apocalipsis, la frase más común que se encuentra allí es la ira de Dios. La ira de Dios. Es decir, que en esos pasajes de Apocalipsis se nos muestra claramente cómo Dios derrama su ira. Recuerda que hay una palabra que aparece en la escritura que es propiciación.
¿sí? Y la Escritura dice claramente que Jesús, obviamente, es nuestra propiciación. ¿Qué significa esto? Que Jesús está aplacando la ira de Dios. Llegará un momento en que Jesús, el que hoy en día es nuestro abogado, dejará de ser el abogado, el intercesor, y se convertirá en el juez. Hoy hay un periodo de gracia sobre la humanidad donde Dios está buscando, llamando a los corazones, donde Dios quiere glorificarse a través de cada vida. Y está la gracia de Dios, pero llegará un momento en que terminará la gracia. La gracia terminará el día en que suceda el arrebatamiento, cuando Cristo venga por su iglesia para levantarla, llevarla al cielo y presentársela a su Padre como una iglesia santa y sin mancha. Ahí habrá terminado la gracia. Pero entonces, retomando a lo que dice Apocalipsis en estos capítulos, la frase más común entonces es la ira de Dios. Y qué impresionante esto, ¿no? Porque en ese tiempo Dios derramará sobre el mundo y sobre Israel, ¿sí?, toda su ira por haber rechazado a su Hijo. Recordemos lo que dice Juan capítulo 3, el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no está hablando de un pueblo en especial, sino al mundo en general, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera, en Jesús, no se perdiera en una condenación eterna, sino tuviese vida eterna. ¿En dónde? En el cielo. Ahí está la promesa de Dios para la humanidad, pero definitivamente, sí, muchos rechazaron efectivamente a Jesucristo. En Apocalipsis 5, el verso 1, dice la Escritura, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ese libro contiene efectivamente los juicios de Dios, ¿sí? Dice que estaba con 7 sellos. Esos 7 sellos serán los primeros juicios que Dios enviaría o va a enviar sobre la tierra. Al ver esto, Juan, él pregunta y dice, bueno, ¿quién es digno, obviamente, sí, de abrir el libro? Dice allí, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. El ángel, o sea, Juan observaba la visión gloriosa y escuchaba al ángel que decía, ¿quién es digno, obviamente, de abrir este libro con sus 7 sellos? Y dice la Escritura que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. O sea, ¿por qué el llanto de Juan en este momento? Porque el sufrimiento que él, los demás apóstoles habían tenido por causa del nombre de Jesús era terrible. Ellos eran aborrecidos, perseguidos, maltratados, encarcelados, azotados. En el caso de Juan, él estaba en una isla llamada Patmos, totalmente desterrado, solo. Y obviamente ellos esperaban que Dios hiciese justicia frente a los que no habían querido recibir al Señor. Por eso el llanto de él, y decía, Señor, queremos ver tu gloria, porque aún la ira de Dios sobre la faz de la tierra será ver la gloria del Señor. Ver que Dios dio la oportunidad a muchos de un arrepentimiento genuino, de un arrepentimiento verdadero. Pero que cada uno tomando su decisión, algunos rechazarán a Cristo y tendrán que vivir el juicio de Dios. Pero obviamente había uno digno de desatar o de abrir ese libro con sus sellos. Y dice el verso 5 que uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién era ese que había vencido? ¿Quién era el león de la tribu de Judá? ¿Quién era el que sencillamente era la raíz de David, el comienzo de David? Pues era el Señor Jesucristo. Por eso te decía, hoy Cristo es el abogado, pero Él va a ser el juez. Jesús va a ser el encargado sencillamente de desatar, obviamente, los sellos de Dios, la ira de Dios sobre la faz de la tierra. Y esto es algo impresionante, iglesia,
Es darnos entonces cuenta de cómo el Señor, obviamente, está en un control absoluto de todas las cosas. En el tiempo en que venga esa gran tribulación, Satanás adquirirá un poder más grande que Dios mismo le permitirá tener en aquella época, en ese periodo de la gran tribulación. Y hay unas características que te quiero mostrar de lo que Satanás hará en medio de esa gran tribulación. Quiero que mires inicialmente Apocalipsis 12, verso 12. Mira lo que dice allí la escritura, Apocalipsis 12, 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El enojo, la furia de Satanás, ¿sí?, se levantará en contra del pueblo judío. Ese mismo que habrá utilizado al anticristo para firmar un tratado de paz falso, el cual el anticristo romperá a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio siguientes. Y desde ese momento, ¿sí?, Satanás, por medio del anticristo, por medio del falso profeta, empezará a perseguir a los judíos como nunca antes. Vuelvo a leer lo que dice el verso 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ese enojo con el cual vendrá Satanás, esa furia con la cual Satanás se levantará, es porque él sabe que le queda poco tiempo. En ese periodo de la gran tribulación ya se acercará el final del diablo, donde definitivamente Dios hará justicia. Lo primero que te quiero explicar es que Satanás intentará hacer una trinidad falsa, ¿sí? Y así como Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pues Satanás intentará colocar su falsa trinidad. ¿De qué manera? Pues estará él, Satanás, colocará al anticristo, que será aquel líder político, religioso, económico que estará sobre el mundo gobernando y haciéndose pasar por Dios, sentándose en el trono allí en Jerusalén, en el templo que será reconstruido, haciéndose pasar por Dios. Ahí estará el anticristo y habrá un falso profeta. Ese falso profeta será alguien que le diga a los pueblos de la tierra: adoren al anticristo, adoren la imagen que también va a ser construida y colocada allí en el templo de Jerusalén. Imagen que tendrá el poder de hablar y en el cual una gran mayoría de los habitantes de la tierra pues serán engañados a través de esos falsos prodigios y falsas señales que efectivamente hará. En Apocalipsis 13, el verso 4, mira lo que dice la palabra. Apocalipsis 13, verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón hace referencia a Satanás. La bestia allí hace referencia al anticristo. Y dice, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Obviamente eso va a ser una oposición satánica al Dios de los cielos, al Dios único y verdadero. Y dice aquí la palabra en el verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, ojo con lo que dice acá la escritura, cuyos nombres no estaban escritos, dice aquí la palabra, ¿sí?, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén y amén. Qué impresionante esto, ¿no? Entonces es darnos cuenta, mis amados, de que efectivamente
¿sí? El diablo se levantará con gran poder a tratar, obviamente, de destruir, de dañar, obviamente, la creación de Dios, de colocarse en el lugar de Dios, haciéndose pasar como Él. Una segunda característica que te quiero hablar acá es que habrá una encarnación falsa. En la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 8, mira lo que dice la palabra. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Dice allí la escritura, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así como el Padre envió a su Hijo, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo tomó forma de siervo. Lo que está mostrando acá la palabra es que obviamente el anticristo será la tipificación de esa encarnación falsa de Dios. Y será obviamente en la persona del anticristo. Y dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Qué impresionante, ¿no? La palabra. O sea, el diablo colocará a ese hombre, el anticristo, y encarnará en él la figura de ese falso Mesías, en el cual tristemente muchos creerán, creyendo que Él es Dios. Una tercera característica de ese o de esa manifestación de Satanás en la gran tribulación es que habrá una resurrección falsa. Así como Cristo resucitó de los muertos, ¿sí? Satanás, por medio del anticristo, querrá mostrar que él también, obviamente, puede resucitar. Mira lo que dice Apocalipsis 3, ¿sí? Miremos allí el verso 3, Apocalipsis 13, perdóname, verso 3, Apocalipsis 13, verso 3. Y dice la escritura, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Te das cuenta? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero dice ahí la palabra, pero su herida mortal fue sanada. O sea, en ese tiempo, sí, el anticristo obviamente sufrirá una herida de muerte, es decir, morirá, pero a la vez habrá una resurrección falsa, que al ver los pueblos de la tierra que ese hombre ha resucitado, pues obvio muchos van a creer que él es el Mesías prometido, que es el Dios, pero la verdad es que es el Dios falso que ha sido colocado sobre la tierra. Una cuarta característica de ese momento de la gran tribulación, de la manifestación de Satanás, es que obviamente habrá milagros falsos. Aquí mismo en Apocalipsis 13, el verso 13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le había permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y te das cuenta y ahí confirma y vivió. Dice que obviamente hace grandes señales de manera que va a engañar a los moradores de la tierra, ¿sí? Con prodigios mentirosos y obviamente como la gente habrá visto la falsa resurrección del anticristo, muchos van a creer que él es Dios, ¿sí? Es tremendo lo que la escritura nos deja ver, hermano, porque la Biblia es clara en todo el manejo que se le muestra y se le da. El anticristo tendrá poder en ese tiempo de la gran tribulación. Eso es lo que hará que muchos efectivamente sean engañados. La pregunta que te hice al comienzo y ya para terminar es, ¿la iglesia pasará por este periodo? La iglesia entonces estará en el periodo de la gran tribulación, ¿sí? Pues hermano, en Apocalipsis 3, el verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando el Señor dio este mensaje a la iglesia en Filadelfia,
por la fidelidad de Filadelfia, que era la iglesia ejemplo dentro de las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis. Obviamente el Señor está mostrando, ¿sí?, que Dios guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero a su iglesia. La iglesia será arrebatada antes de ese periodo. Lo que muestra la Escritura es que nosotros estaremos en el momento en que hayan dolores de parto, que es lo que es el principio de dolores. La iglesia pasará estos momentos que hemos venido viviendo sobre la faz de la humanidad, momentos difíciles a nivel económico, a nivel de la sociedad, de la maldad de los hombres, donde se ha multiplicado obviamente el pecado, donde obviamente la gente está lejos de Dios, donde rechaza el amor de Dios. La iglesia está viviendo el periodo donde el amor de muchos se ha enfriado, es decir, muchos que creyeron en el Señor tal vez hoy se han enfriado, están lejos de Cristo. Ese es el periodo que nosotros estamos viviendo. En muchos lugares del mundo se está sufriendo persecución al cristiano. No es fácil llevar el evangelio hoy en día. Cuando digo esto es que a través de los medios de comunicación, las redes sociales, lo único que hacen es sencillamente ser barrera, impedimento para que el evangelio corra de la manera correcta. Aquellos que están predicando el evangelio, muchos de ellos, sus cuentas por YouTube, por Facebook, en Instagram, sus cuentas son cerradas porque obviamente esto es algo que no le conviene al enemigo, es algo que no le conviene a Satanás. Él va a tratar de detener el verdadero evangelio a como dé lugar. Por lo contrario, él le dará publicidad al falso evangelio, a la falsa iglesia, a la iglesia que sencillamente él ha levantado. La verdad, iglesia, que Dios nos ayude. Y en esta primera entrega que te doy de este tema, espero que recibas de parte del Señor. Estaremos continuando ya con otro mensaje que entregaremos y seguiremos hablando de este periodo de la gran tribulación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la gloria del Señor, hermano, esté allí sobre tu vida. Padre, quiero darte gracias en esta hora por tu preciosa palabra, por tu bendición. Tú nos estás advirtiendo de los tiempos que están por venir. Solo ayúdanos, fortalécenos y anhelamos, Señor, que vengas por tu iglesia. Esa es nuestra esperanza gloriosa, que tú regreses por tus escogidos, por los que hemos colocado nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. A ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, las bendiciones grandes del cielo. Preparémonos porque Cristo está por regresar por la iglesia. La gran tribulación vendrá después del arrebatamiento, pero nosotros estamos esperando de los cielos al que vendrá, el que nos llamará con voz de trompeta desde el cielo para que sus hijos seamos llevados, transformados y que esto corruptible se vista de incorrupción. Dios te guarde, Dios te bendiga.